Y antes de que comencemos, nada más quiero hacer una anotación que nuestro pastor indicó muy bien. Somos la Iglesia Bíblica de Cristo. ¿Y por qué mencionamos principalmente bíblica? Porque eso quiere decir que esa es nuestra autoridad, ¿vale? Seguramente la primera vez que vino, con cierto temor, cierto cuidado, vio los lugares y tal vez dijo, o me van a lavar el cerebro o me van a poner a vender Herbalife. No se preocupe. Aquí lo que buscamos es aprender de nuestro Señor. Eso quiere decir que toda nuestra autoridad solo está en la Biblia. Es decir, yo no puedo venir un día aquí y decirle, hermano, Dios me mostró un sueño y me dijo que si me da su coche y me da la mitad de su salario, Dios lo va a bendecir. ¿Dónde está eso en la Biblia? Entonces automáticamente queda descartado. Eso es importante, qué bueno que nuestro pastor lo mencionó, porque toda nuestra autoridad y lo que venimos a aprender aquí es la palabra de Dios. Es nuestra única autoridad y lo único que va a marcar nuestra dirección. Entonces, ¿qué nos reúne el día de hoy, hermanos? Hoy vamos a ver el propósito de Dios. Es decir, la semana pasada platicamos cuál es nuestro propósito en la tierra, que es la santidad, ser hijos de Dios y vivir para su gloria. Pero Dios también tiene un propósito, y el propósito que Él nos indica en la palabra de Dios es todo lo que sucede, todo lo que está involucrado en su creación, en los humanos, solo tiene un propósito: reunirlo todo en Cristo. Pero esos versículos nos van a enseñar algo más, y es lo que quiero que usted aprenda el día de hoy. ¿Cómo a través de ese propósito de Dios puedo conocer yo la voluntad de Dios? La semana pasada platicamos, bueno, Dios quiere que viva una vida santa, que sea una buena persona, sea un buen vecino, un buen esposo, una buena madre, una buena abuela. Pero ¿qué hay de las decisiones diarias? ¿No? Eso no me dice cómo debo comportarme, hacia dónde tengo que ir, cuándo tengo que ir hacia la izquierda o hacia la derecha. Y es lo que Pablo nos va a enseñar en Efesios 1:7 el día de hoy. Entonces, avanzamos. Y a manera de introducción, si gusta, este es el único versículo que le pido que me acompañe con sus Biblias. Vamos a Efesios 1:7-10. Cualquier otro versículo que yo haga referencia va a aparecer en la pantalla para que no tenga que buscarlo, pero estos son los 4 versículos que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, si me acompaña con su vista para seguir la lectura, Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, está hablando de Cristo, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y antes de comenzar, vamos a dar una breve introducción. Y le hago esta pregunta, hermano. ¿Alguna vez se ha preguntado cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Es decir, Señor, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Me dedico a estudiar medicina o ingeniería? Señor, ¿me caso con esta persona o con esta otra? Dios, ¿dejo mi trabajo o continúo? Diario nos enfrentamos a decisiones complicadas y difíciles, y parece ser que lo que nosotros queremos en realidad no es conocer la voluntad de Dios, sino tal vez conocer el resultado de las cosas para ver qué es lo que mejor nos acomoda. Bueno, a modo de introducción, déjeme contarle de la tragedia de Edipo. No sé si conozca a Edipo, seguramente por ahí en algún programa, en algún noticiero, escuchó sobre el complejo de Edipo. Digo, no vamos a hablar de psicoanálisis aquí, pero es básicamente que los hijos tienden a buscar una pareja muy parecida a su mamá, y las niñas, las hijas, tienen este sentido en el que buscan una pareja muy parecida a su papá. Eso lo desarrolló Sigmund Freud hace muchos años y se conoce como el complejo de Edipo. Pero en realidad está muy lejos de la historia real de Edipo. Déjeme le cuento brevemente quién fue Edipo. En la ciudad de Tebas, hace muchísimos años, había 2 reyes, ¿ok? El rey Layo y la reina, su esposa Yocasta. No podían tener hijos. Entonces, en esta búsqueda de, híjole, algo tenemos que hacer, ¿no? Porque sí queremos descendencia, acuden con un espiritista, ¿no? En la antigua Grecia se le conocía como oráculos. Entonces acuden al oráculo y el oráculo le dice, no estés buscando más de lo que debas de conocer, pero sí te voy a decir algo. Si tú tienes un hijo, tu hijo te va a matar y se va a casar con tu esposa. Entonces se espanta el rey Layo y dice, ¿sabes qué? Voy a evitar tener un hijo. Pasa el tiempo
en una fiesta donde se suben las copas y el alcohol, tristemente se le olvida esto y su esposa termina concibiendo. Tienen un hijo, Edipo. Entonces el rey, espantado por la profecía, dice, ¿sabes qué? Él me va a terminar matando, se va a quedar con mi esposa, mejor busco cómo evitarlo. Y abandona al hijo en otra ciudad, ¿no? Donde un trabajador, un sirviente de los reyes de esa ciudad lo recoge y lo lleva con esos reyes. Esos reyes también no podían concebir y lo adoptan y empieza a crecer Edipo como príncipe de esa ciudad. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, se da cuenta Edipo que algo no cuadra, ¿no? Tal vez puede que no sea mi familia, y va una vez más él queriendo saber el propósito, al igual que su papá, queriendo saber su futuro, va con un oráculo, y el oráculo le dice, Edipo, no te puedo decir si son tus papás o no, pero sí te voy a decir algo. Si continúas así, vas a terminar matando a tu padre y te vas a casar con su madre, bueno, con tu madre, con su esposa. Entonces Edipo se espanta y, creyendo que le iba a hacer algo a sus padres, huye de la ciudad. En esta huida se encuentra en una intersección donde ve un anciano presuncioso que viene con sus guardias y sus escoltas. El camino era muy estrecho y había rocas y peligros a los lados, entonces solo podía pasar uno. Entran en esta discusión de quién pasa y terminan matando al caballo de Edipo para que él sea el que se retracta. Pero Edipo, siendo un príncipe joven, fuerte, acaba con los guardias y mata a este señor que venían protegiendo. Lo que Edipo no sabía es que en ese carruaje venía Layo, el que era su verdadero padre. Lo mató. Huye de la escena del crimen Edipo para que no lo atrapen, se esconde, pasa el tiempo y llega a la ciudad de Tebas, ¿no? Y se dan cuenta que en la ciudad de Tebas hay una esfinge, ¿no?, que está asolando a la ciudad, destruyendo los pueblos, las cosechas, y nadie puede detenerlo. Y la esfinge dice, ¿quieren que pare? Alguien tiene que adivinar mi acertijo. Y les da un acertijo que seguramente conocen, que les dice, ¿qué criatura en la mañana camina a 4 patas, a mediodía camina a 2 y durante la noche camina a 3? Nadie lo dijo, la esfinge asesinaba a quien intentaba adivinar y fallaba, pero Edipo sí lo adivinó y le dijo, es fácil, el ser humano, ¿no?, cuando nace gatea, cuando es adulto camina en 2 piernas, pero cuando es anciano necesita un bastón, 3 piernas. La esfinge desaparece y se hace acreedor a la recompensa de Edipo. ¿Cuál era? Ser el rey de la ciudad y casarse con la reina que estaba viuda. Se casa con la reina sin saber que era su propia madre. Tiempo después, a la ciudad le viene una maldición muy fuerte que destruye todas las cosechas, una plaga que mata a las personas, y una vez más Edipo dice, necesito conocer mi futuro, alguien que me arregle y que me diga cómo hacer esto. Y va con un oráculo otra vez, y el oráculo le dice, solo te voy a decir una cosa, esa maldición va a desaparecer cuando encuentres quién asesinó al anterior rey. Edipo, una vez más, intentando arreglar su futuro por sus propias manos, investiga y se da cuenta que el asesino de su padre fue él mismo. Cuando descubre esto, su esposa, madre al mismo tiempo, se ahorca, se suicida. Edipo, en un gesto de desesperación, se saca los ojos y vive todo el resto de su vida como pobre, abandonado y ciego. ¿A dónde nos lleva esta historia, hermanos? Y es donde quiero que concentres sus ojos. Es, ¿realmente conocer el futuro nos sirve de algo? Cuando yo me acerco a Dios y le digo, Señor, quiero saber tu voluntad, en realidad no es mi corazón diciéndole, Señor, dime si aquí o si acá, para que me vaya mejor. Y si no es el camino ese, entonces yo vea qué puedo hacer en el transcurso para mejorarlo. Bueno, hoy Efesios nos va a enseñar sobre la voluntad del Señor. Primer versículo, Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. La palabra de Dios está hablando de Cristo, en quien tenemos redención. ¿Por qué les marco la palabra redención? Es importantísima. La palabra redención en el Nuevo Testamento significa liberar, perdonar. Es decir, hemos sido liberados del pecado a través de su sangre. ¿Han notado cómo el pecado es esclavizante? ¿Por qué tenemos que ser liberados de él? Es decir, no solo Dios ve el pecado en el hombre y dice, pues te perdono, olvido y se acabó. ¿Por qué necesitamos redención? El pecado es esclavizante, hermano, y tal vez si no ha tenido esa oportunidad, gloria a Dios, pero si ha enfrentado o conoce a alguien que tenga
algún tipo de pecado, de enfrentamiento que sea exhaustivo, que sea atosigante y que vaya incrementándose, tráigalo a su memoria. Podemos hablar del alcohol, algún tipo de droga, las personas que tristemente pueden ser adictas al juego. El pecado no se queda ahí, el pecado crece, absorbe, consume y va en crecimiento. Es por eso que Cristo tiene que redimirnos por su sangre, es decir, no solo pagar la deuda, sino liberarnos de la esclavitud. Cuando nosotros estamos en Cristo y somos esclavos del pecado, no solo estamos pagando la condena, esperando a la muerte, es decir, la condena que ejerce el pecado, necesitamos ser liberados de esa cárcel, que alguien pague nuestra deuda, que alguien nos libere del pecado, y dos, nos permita ser libres, es decir, no seguir siendo esclavos del pecado. Ahorita vamos a profundizar un poquito más en el pecado, hermano, pero ahora, ¿por qué solo por su sangre? ¿Por qué simplemente Dios no nos redime, nos perdona, sino alguien tuvo que morir precisamente por ello? Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios acerca de la sangre? Nos dice uno, que en la sangre está la vida. Tal vez le sonará un poquito los testigos de Jehová, que son un poquito cuidadosos con el tema de la sangre. Bueno, eso puede derivarse directamente de Levítico, porque Levítico nos dice, ¿no?, que la vida de la carne, es decir, de las personas, está en la sangre. Dios mismo nos dice, y es fácil saberlo: si alguno de aquí se desangra, deja de vivir. Es por eso que la sangre es importante, es la vida de alguien. Ahora, ¿cuál era la paga del pecado? Es decir, nosotros somos pecadores. ¿Qué dijo Dios? Pecas, debes morir, ¿no? Entonces, estamos nosotros, imagínese usted en una cárcel, 4x4, entre barrotes, con grilletes en sus manos, esperando condena, es decir, la muerte. Pero Dios propuso, ¿sabes qué? Entonces, si no quieres morir, alguien debe morir por ti. Alguien debe ser el sustituto de esos pecados, de esa falla, y tenía que ser un animal sin defecto. Como ustedes recordarán, y si no conocen, en el Antiguo Testamento se sacrificaba un animal sin mancha, el más gordo, el más puro. ¿Para qué? Para que ese año Dios perdonara todas sus faltas. Y ese sacrificio tenía que hacerse constantemente. ¿Por qué? Porque el hombre falla, pero no cubría todos los defectos. ¿Qué dice Hebreos 10:1? Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes, está hablando de los sacrificios anteriores, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Es decir, ¿qué significa? El sacrificio te limpia. Ese pobre macho cabrío que se fue sacrificado por tus pecados, te limpió, pero eso no podía hacerte perfecto, porque el siguiente año ibas a caer nuevamente. Pero aquí es donde entra la sangre de Cristo. Alguien sin defecto tenía que morir, no solo para perdonar tus pecados, sino para liberarte de ellos. Es decir, ahora el hombre ya tiene la capacidad de hacer el bien, de que Dios pueda obrar en sus vidas para que sea liberado completamente del pecado, y ahora sí podamos poco a poco hacernos perfectos como Cristo lo es. Versículo 7. Entonces, tenemos redención por su sangre, es decir, el perdón de pecados según la riqueza de su gloria. El perdón de pecados, como se lo expliqué, hermanos, no solo se trata de que yo hago algo malo y Dios me perdona. El pecado es esclavizante. El pecado requiere 3 cosas. Por eso le dije que se visualizara en esa cárcel. Uno es que alguien pague su deuda, es decir, tiene una deuda de muerte. Después tiene alguien que liberarlo de esa cárcel, de esa esclavitud en la que se encuentra, y romper esos grilletes. ¿Para qué? Para que sea libre, ¿no? Entonces, ¿por qué necesitaba ser pagada nuestra deuda? Lo dice Colosenses: y nosotros, estando muertos en pecados, os dio vida juntamente con él, perdonándolos, anulando el acta de decreto que había contra nosotros. Contra cada uno de nosotros, hermanos, llevamos aquí en la frente el acta de muerte. ¿Por qué? Por nuestros propios pecados. Alguien tenía que pagarlo, quitando de en medio y clavándola en la cruz. Solo el sacrificio de Cristo fue capaz de decir: Dios, aquí está mi vida, a cambio de la liberación de este esclavo. Y es donde nos libra de la esclavitud del pecado Dios. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro futuro la santificación, como lo vimos la semana pasada, y como fin la vida eterna. Es decir, ya pagaron nuestra deuda, pero no se queda ahí.
tenemos que luchar contra el pecado a diario, con esa dificultad de ser groseros, de no atender, de ser fríos, de proveer, todo eso que Dios nos manda y nos llama a cada día, tenemos que ejecutarlo. Pero no solo bastaba con que alguien nos perdonara lo que hicimos y lo que íbamos a hacer, sino que nos diera la capacidad de empezar a ser buenos. Es ahí donde entra el amor de Dios, la redención por su sangre, a través de las riquezas de su gracia. ¿Para qué? Para que seamos libres de la esclavitud del pecado. Por eso quien no se acerca a Cristo puede hacer cosas buenas de vez en cuando, ¿no? ¿Por qué Dios expresa su bondad a través de otras personas que no le conocen? Usted conocerá gente que puede diezmar, puede donar a buenas fundaciones, sin embargo no está libre de la esclavitud del pecado. Eso no significa que pueda hacer de vez en cuando buenas obras, pero al final su corazón sigue estando entenebrecido, sigue buscando el pecado. Usted, cuando llega a los pies de Cristo, Dios lo libera y le da esa capacidad de que ahora sí pueda derrotarlo, pueda decir: no, Dios, puedo ser una persona distinta, quiero serlo, y empieza en ese camino para alcanzarlo. Entonces, regresando al perdón de pecados, vamos a la siguiente. Ahorita vimos esto, como lo vimos. El perdón de pecados, la palabra perdón en el griego antiguo significa perdonar, que es soltar, liberar y cancelar. Es decir, Dios cancela la deuda que teníamos, morir, ya no morimos, nos ofrece la vida eterna. Nos suelta de la cárcel, de la prisión de la esclavitud, y nos libera de los grilletes del pecado. Es decir, ya no estamos sometidos. Ahora sí podemos decir: no más. Ya no voy a beber, ¿no? Ya no me voy a comportar así, voy a dejar de apostar, voy a dejar de jugar. Dios pone ahora en nosotros esa capacidad para que seamos libertados completamente del pecado. Esto es algo en lo que he estado trabajando con nuestro pastor Alejandro y que vamos a ir perfeccionando para proveerles esta guía. En muchas iglesias cristianas reformadas, cuando llegan nuevos miembros, se les da este recordatorio, se les da la bienvenida, Dios te ama, bienvenido a esta iglesia donde te vamos a ayudar, te vamos a apoyar y Dios te va a guiar, pero también se les da un recordatorio importante de la gravedad del pecado, hermano, y es lo que quiero que hoy se quede. Es hermoso leer cómo Dios pagó ya nuestros pecados, cómo nosotros ya no tenemos que sufrir por ello, pero a partir de este momento, no hay problema, hermano, adelante. Cómo a partir de este momento ya podemos ser libres, pero no olvidemos la gravedad del pecado. Y hicimos este pequeño decálogo para que usted recuerde y tenga bien grabada la gravedad del pecado. Vamos a ir agregando versículos que van a sustentar cada una de las líneas que lee aquí, y primeramente pueda tener ese acercamiento a través de una hoja que podamos proporcionarlo. Pero hoy grabe en sus tablas de su corazón esto: el pecado comienza con una apariencia de inocencia, es decir, parece ser algo no tan grave. Recordemos rápidamente las escrituras. Adán y Eva vieron un fruto, ¿no? La instrucción era simple: no coman de ese fruto, pero lo vieron, dijeron: qué malo puede suceder, es agradable ante los ojos. Entonces recordemos que el pecado comienza con una apariencia muy inocente, parece que es algo sencillo. Después, una vez que se comete, el hombre que dice: bueno, puedo controlarlo, no está tan mal, ¿no? Solo voy a robar esta vez, ¿no? Supongamos que soy un político. Solo voy a tomar un poquito más y es todo lo que necesito para arreglar mi casa y es suficiente. No es cierto, el pecado esclaviza. ¿Se ha preguntado por qué esa gente que tiene dinero para vivir 100 vidas y 100 generaciones sigue buscando más dinero? ¿Qué decimos nosotros, no? Si yo tuviera tan solo el 15% del dinero que tiene Slim, dejo de trabajar y me dedico a vivir y a viajar con mi familia. No es cierto, el pecado esclaviza. Siempre queremos más, nunca es suficiente, ¿no? Eso pequeño que robé, dije: me salí con la mía, entonces para la otra robo un poco más. Después hay que entender que el pecado es adictivo, nunca se conforma, nunca va a ser suficiente, nunca va a decir hasta diciembre, ¿no? O hasta la quinta copa, o hasta la séptima, siempre va a pedir más. ¿Cuál es el siguiente problema del pecado? El pecado va a traer más pecados, no se va a quedar ahí. A lo mejor al inicio sobra la bebida, después está fumando, después tal vez es otra sustancia, o eso lo lleva a engañar a sus seres queridos, a su familia, va a traer más. Después, ¿qué pasa? El pecado endurece el corazón y ciega el entendimiento. No estoy haciendo nada malo, no estoy haciéndole daño a nadie, yo estoy bien, yo cumplo con mis obligaciones, soy un buen padre, soy un buen esposo, pero por detrás sigo obrando mal. Y después, ¿qué hace el pecado? Busca ocultarse y se aleja de Dios.
deja de congregarse. ¿Por qué? Porque ante Dios estoy expuesto. Él sí me conoce. Aquí todos pueden ver, ¿no? Una persona, una apariencia piadosa, pero en realidad, ¿qué está haciendo el pecado? ¿No? ¿Y qué te hace? Te aleja de Dios. Dejas de orar, dejas de congregarte. ¿Por qué? Porque quieres seguir obrando. Siguiente, el pecado, una vez que se descubre o avanza, destruye relaciones y afecta a los que amamos. Si estamos hablando de un vicio, ¿no? El alcoholismo, por ejemplo, pues puede afectar las finanzas, el crecimiento de los hijos. El pecado no se queda ahí, empieza a destruir a todos los que nos rodean, para finalmente hacer dos cosas. El pecado nos mata espiritualmente, es decir, nos niega toda comunión con Dios, y finalmente, una vez que se cumple la sentencia, nos mata. Entonces, suena muy hermoso el sacrificio de Dios, el regalo que tenemos a través de su sangre, pero no debemos olvidar la gravedad del pecado. No podemos jugar con él, tenemos que estar atentos. ¿Para qué? Para no fallarle al Señor y vivir en esa santidad que Él requiere de nosotros. Entonces, voy a seguir trabajando con nuestro pastor para que podamos nutrir esto a través de versículos, sea un poquito más específico y usted pueda tener esta guía de recordatorio, que es importante. Como humanos, regularmente olvidamos la importancia del sacrificio de Dios. Vemos tal vez una imagen de Cristo en la cruz y decimos, sí, Dios sanó mis pecados, pero no olvidemos de lo que Dios nos liberó. ¿Cómo vamos a regresar a esto cuando Dios ya pagó por ello? Versículo 8. No, saltamos el... La anterior, Dani. Muy bien. Versículo 8. Que hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Déjenme hacer aquí una aclaración porque nosotros le predicamos de manera expositiva, que les expliqué la semana pasada. Es decir, tomamos una porción de la Biblia y vemos cuál era el mensaje original que le estaba dando el escritor al pueblo y qué nos dice Dios el día de hoy. ¿Por qué es importante esto? Imagínese, hermano, que yo le digo, vamos a estudiar Efesios 1:8, y se lo doy así tal cual, y lo leemos y dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué dice este versículo? Pues que Dios me va a hacer muy sabio y muy inteligente, ¿no? Y si separamos ese versículo de su contexto, perdemos lo que nos está enseñando Pablo. Por eso aquí les pongo el 7 y el 8 juntos. ¿Qué está diciendo Pablo? Tenemos redención en Cristo por su sangre, y ahora sí, la oración completa. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros. Entonces el versículo 8 dice que Dios hizo sobreabundar en nosotros, ¿qué? No sabiduría e inteligencia, sino el perdón de pecados por su gracia. Cuando se hizo la división de la Biblia, les voy a dar un poquito de contexto histórico, eran cartas que se mandaron a los pueblos, a las iglesias, y no estaban divididas así, mis hermanos, no estaban divididas por números ni por capítulos. ¿Por qué se hizo esto? Bueno, se hizo posteriormente para que fuera más fácil ir a la Biblia, recordar pasajes importantes, pero cuando usted lea las Escrituras, trate de leer o capítulos completos o una porción importante del libro. ¿Por qué? Para que no pierda exactamente la idea. Entonces yo podría decirles, hermanos, Dios va a sobreabundar en ustedes sabiduría e inteligencia, y vas a poder pasar ese examen que no podías pasar, y en tu trabajo vas a avanzar porque Dios te va a hacer más inteligente, y la palabra de Dios no dice eso. Nos está diciendo que lo que está sobreabundando en nosotros es el perdón de pecados. ¿Y por qué eso es importante? ¿No? Porque es importante que la gracia sobreabunde, que nos dice Pablo en Romanos, dice, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Cantamos un himno muy hermoso, el primer canto que cantamos el día de hoy, que habla precisamente de mis faltas son muchas, pero la gracia de Dios es mayor. Es decir, no importa cuánto peque, cuánto he pecado, su gracia va a cubrir todas esas faltas. Pero ¿qué dice un corazón pecaminoso ante esta verdad? Pues si el pecado sobreabunda, la gracia de Dios es más grande y va a pecar todo. Entonces, soy libre de hacer lo que quiera, porque Dios va a terminar pagando todas mis faltas. Pero inmediatamente, ¿qué dice Pablo más adelante en Romanos? Sabiendo que va a haber un listillo, ¿no? Que va a decir,
Entonces la gracia de Dios cubre todos pecados, es mucho más grande su gracia, entonces voy a vivir como quiera. ¿Por qué? Porque Dios me va a perdonar todo. Y entonces dice Romanos, le recuerda Pablo a Romanos, aguas mis listillos, ¿qué pues diremos? Preservaremos en el pecado para que la gracia abunde, es decir, pues puedo pecar todo lo que quiera, al fin y al cabo Dios va a perdonar todo. De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos más en él? Y recordemos lo que les expliqué de la liberación del pecado. Dios a través de Cristo paga la deuda, los saca de la cárcel y rompe los grilletes. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Por qué te vuelves a meter ahí? ¿Por qué vuelves a ponerte los grilletes, vuelves a meterte en la cárcel y vuelves a esclavizarte en el pecado? Entonces, alguien que dice eso, que tiene todo el derecho de pecar porque Dios ya le va a perdonar todo, te va a decir, Pablo te está recordando aguas, ¿no? Porque entonces, ¿cómo supuestamente alguien que ya murió al pecado a través del sacrificio de Dios vuelve a pecar? ¿Qué significa eso? No eres salvo. Aguas. Pero Dios que pone en nuestro corazón, Dios, gracias porque me liberaste de esa falta, salgo de ahí y ahora sí puedo ser libre, optar por lo bueno. Eso es lo que nos está diciendo Dios el día de hoy. Hay mucho pecado, mis faltas son muchas, pero tu gracia es mayor. Dios ya perdonó todo lo que hice y aún así Dios mismo sabe que todo lo que he de cometer. Pero ese no es un pase gratuito a pecar, sino decir, Dios, gloria a ti por tu misericordia y por haberme salvado. Y por eso mismo ahora me esfuerzo porque tu gracia infinita ha cubierto todos mis pecados. Y ahora sí, pasando a la siguiente parte de entre el 8 y el 9. En toda sabiduría, ¿para qué necesitamos la sabiduría e inteligencia? Para darnos a conocer el misterio de su voluntad. Cuando lee usted la palabra sabiduría e inteligencia en la Biblia, hermano, nosotros tal vez intentamos creer que es esa capacidad que tiene la gente de resolver problemas, de hacer muchas matemáticas, de hacer muy bien los números, de ser muy diligentes en su trabajo, pero la palabra sabiduría e inteligencia en la Biblia significa algo distinto. Sabiduría es el conocimiento de Dios, esto que usted está adquiriendo el día de hoy, es decir, entender cómo funciona el pecado, cómo funciona la gracia de Dios y cómo soy libre el día de hoy, y la inteligencia es ese conocimiento, aplicarlo a mi vida. Entonces, una persona inteligente es aquella que conoce la palabra de Dios y la obedece. Y ahora sí, vamos al versículo 9, hermano, donde vamos a resolver la pregunta que nos hicimos al inicio. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el que se había propuesto en sí mismo. Es decir, gracias a esa sabiduría e inteligencia que Dios nos da, podemos hoy conocer el misterio de su voluntad. Y vamos a responder directamente a la pregunta. Pastor, maestro, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios en mi vida? ¿Qué debo hacer? ¿No? Y entonces yo le diré. Teológicamente, hermano, yo le voy a preguntar, bueno, ¿quiere conocer la voluntad de Dios? Yo siendo maestro le diría, ¿qué voluntad de Dios quiere conocer? ¿No? El estudio sistemático de la palabra de Dios nos enseña que hay 3 voluntades de Dios, y déjenme explicarles, ¿ok? La voluntad decretiva, la voluntad preceptiva y la voluntad oculta. Entonces, lo primero que tenemos que resolver cuando queremos conocer la voluntad de Dios es, al igual que Edipo, ¿estoy haciendo mal en preguntar la voluntad de Dios? Es decir, si le pregunto a Dios, Señor, ¿qué va a pasar? ¿No? Si tomo esta decisión, o si me voy a izquierda o hacia derecha, ¿estoy pecando? Y podemos responder de 2 maneras, en cierta forma sí y en cierta forma no. ¿Por qué? Uno, querer conocer la voluntad de Dios, es decir, querer conocer hacia el futuro, sabemos que termina en desgracia. Tenemos el ejemplo de Adán y Eva. Ven el fruto, pero ¿por qué son atraídos? Porque el fruto les iba a dar conocimiento, ¿no? Los iba a acercar más a ser como Dios, a conocer entre el bien y el mal. Y es lo que queremos nosotros cuando queremos conocer la voluntad de Dios, cuando queremos conocer el futuro, es cómo va a desembocar esto, cómo va a finalizar. Y eso, hermanos, es un deseo pecaminoso, porque en lugar de confiar en el Señor, queremos nosotros arreglar nuestra propia vida. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Nosotros, ya que somos liberados del pecado, podemos conocer su voluntad. ¿Qué dice Salmos? Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe hacia lo recto. Entonces sí,
sí podemos decir, Señor, quiero conocer tu voluntad, no de una manera pecaminosa, no para que yo esté en control de mi futuro, sino porque quiero hacerlo recto. Entonces sí es válido. Y entonces usted se acerca con nosotros y le decimos, hermano, quiero conocer la voluntad de Dios para mi vida. Y yo le diría, bueno, hermano, ¿qué voluntad de Dios quiere conocer? La primera es la decretiva. ¿Qué es esa voluntad de Dios? Es lo que Dios ya desde el inicio de los tiempos decretó. ¿Qué es lo que vemos? Que hay un día y hay una noche, que tenemos una gravedad en la tierra, ¿no? Que tenemos las medidas, las distancias, es lo que Dios ya decretó. Bueno, tal vez usted no está interesada en esa voluntad, ya la conocemos, es la que pasa día a día. La siguiente voluntad del Señor, de acuerdo con las Escrituras, es la voluntad preceptiva. Esa es la que sí conocemos, la que Dios dejó en su Escritura. Ama a tus enemigos, ¿no? Obedece a tus padres, cuida a tu esposa. Esa es la voluntad preceptiva. Y la siguiente voluntad que debemos aprender de las Escrituras es la voluntad oculta. Dios tiene una voluntad oculta, hermanos. ¿Por qué? Porque persigue un propósito. Deuteronomio 29:29, un versículo famosísimo. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Es decir, va a haber cosas que Dios no nos va a revelar. ¿Por qué? Por su beneplácito, porque ese sigue su propósito. Pero la que Él sí nos dejó en la Escritura, su voluntad preceptiva, esa sí es la que tenemos que seguir, no solo nosotros, sino nuestros hijos y nuestros familiares, para que cumplamos todas las palabras de la ley. Entonces, respondamos directamente a la pregunta, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Me dirá, hermano, yo solo le pregunté cuál es la voluntad de Dios y ya me dio una clase de teología. Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de la voluntad de Dios? ¿Cambio o no cambio de trabajo? ¿No? Una pregunta muy dura. ¿Me divorcio o no me divorcio? ¿No? ¿Qué dicen las Escrituras? O tal vez algunas jovencitas o jóvenes que se van a enfrentar a futuro, sus propios hijos. ¿Me debo de casar con esta persona o no? Son preguntas difíciles, ¿no? Y tal pareciera que vamos a la Biblia y no hay una exacta respuesta a esa pregunta, pero sí, a través de la voluntad decretiva de Dios, podemos guiar nuestra toma de decisión. Y le dejo aquí 4 preguntas breves que pueden ayudar en su día a día para que estas preguntas complicadas usted pueda saber si está siguiendo el plan de Dios. ¿Esta decisión me acerca más a Dios o me aleja más de Él? Supongamos que yo quiero cambiar de trabajo y le digo, Dios, ¿cambio o no cambio de trabajo? Me están ofreciendo mucho más dinero, ¿no? Eso va a desembocar ¿en qué? En comodidad más para mi familia, pero me obligan a trabajar los domingos, ¿no? Ya no puedo asistir a la iglesia. Entonces, como cristiano, pregúntate, ¿esta decisión que vas a tomar me va a acercar más a Dios o me va a alejar? Siguiente, ¿esta decisión es pecaminosa o me va a llevar a pecar? Es decir, tal vez este cambio de trabajo me vuelve un político donde yo quiero obedecer a Dios, pero ya la corrupción está establecida. Tengo que firmar tal vez cosas que yo no quería firmar. Y estoy obligado, ¿por qué? Porque si no pierdo el trabajo. Esa decisión que estoy tomando me va a llevar a pecar. Siguiente pregunta que debe hacerse usted con esas preguntas difíciles día a día. ¿Edifica a mi familia, a mi iglesia y mi testimonio cristiano? Es decir, Señor, esta decisión que estoy tomando, me voy a casar con esta persona, ¿me edifica? ¿Sirve a mi testimonio cristiano? ¿Ella es conocedora? Respondiendo a estas preguntas vamos a poder ir enfocándonos. Tal vez Dios no le va a decir exactamente qué hacer porque Dios tiene una voluntad oculta, pero sí a través de su voluntad preceptiva podemos guiar nuestras decisiones. Y finalmente lo que platicamos la semana pasada, ¿esta decisión, Señor, te glorifica o solo persigo yo mis propios deseos? Si usted pone ante Dios todas sus decisiones, aquellas encrucijadas, momentos complicados, y los somete a la palabra de Dios, tenga por seguro que el resultado, tal vez si no es el mejor, va a agradar a Dios, que es lo que realmente nos importa, que nosotros nos sometemos completamente a Él. Entonces, es difícil, hermano, es difícil a veces conocer exactamente hacia dónde tenemos que ir, pero nosotros cristianos tenemos una confianza, y es a lo que vamos ahorita en cuanto terminemos el versículo 10, versículo de final. ¿Y por qué Dios hace todo esto? Es decir,
nos perdona nuestros pecados, nos redime del pecado, nos libera por medio del sacrificio de Cristo para que conozcamos su voluntad, para que ahora sí podamos ser esos cristianos ejemplares que viven una vida de acuerdo a la palabra de Dios con su familia, con sus vecinos, en sus trabajos. El propósito de todo eso es reunir todo en Cristo, es decir, que dispensación, que significa administración, es Dios hecho que todo lo que pasa, toda la historia de la humanidad, toda tu vida, se administre de tal manera que ¿qué? Que todas las cosas se cumplan en Cristo, sea Cristo quien se lleve la gloria, tanto en los cielos como en la tierra. Es el punto máximo de la redención, es decir, todo lo que nosotros hagamos tiene que apuntar hacia Cristo. Y nuevamente, como lo mencionó nuestro pastor, por eso estamos en una iglesia bíblica que le pertenece ¿a quién? Solo a Cristo. No es nuestra, de los servidores, no es de ustedes que vienen aquí, por supuesto, Dios ha puesto en nuestro corazón servirles, pero esta iglesia solo le pertenece a alguien, a Cristo. Y ahora sí, hermanos, nos acercamos ya al final, para no profundizar tanto en el versículo 10. En conclusión, yo sé que tocamos un poquito de temas complicados, pero vamos a recordarlos. Es decir, en Cristo tenemos redención, que ya lo vimos, es pagar la deuda, sacarnos de la cárcel y liberarnos de los grilletes del pecado. ¿A través de qué? Del sacrificio de Cristo, un sacrificio gigantesco. Obtuvimos perdón de pecados sobreabundantes, es decir, no importa lo malo que fui en el pasado, no importa cuántos pecados he de cometer, primeramente Dios nos libre de cometer muchos, todos están cubiertos por su gracia. Y esa gracia nos capacita ¿qué? En sabiduría e inteligencia para que podamos conocer su voluntad. Antes de terminar, hermanos, déjenme darle dos pequeñas de este mensaje, dos enseñanzas importantes. Una es, conocer la voluntad es difícil, tomar decisiones diarias es complicado, pero Dios no le dejó solo. Dios puso en el corazón de una persona servirle y que esté orando cada semana y que lleve todas sus cargas, no usted sola, sino también la deposite en Cristo y en sus líderes. Acérquese a su pastor. Si usted tiene un problema, una dificultad, necesita un consejo, Dios preparó un corazón en esta tierra que lo va a ayudar a guiar. Y doy gracias a Dios por el corazón que puso nuestro pastor Alejandro, porque mucho de lo que hemos alcanzado hoy ha sido gracias a Dios a través de sus oraciones, a través de su servicio. Entonces, hermano, podrá estar atravesando una situación complicada, una situación difícil, y tal vez ya le di las preguntas de cómo resolverlo y cómo acercarse a la decisión correcta, pero aún así a veces necesitamos ese impulso adicional, alguien que esté orando por nosotros en los momentos difíciles. Acérquese a su pastor, él puede ayudarlo, él puede orar por usted y él puede guiarlo. Les enseño brevemente, estoy ya en la recta final de la maestría en teología y te preparan para todas las áreas, para la enseñanza, para la predicación, evangelismo, discipulado, el final de los tiempos, la creación. De verdad que las horas que he estudiado le doy gloria a Dios porque no sé cómo lo hemos logrado, solo ha sido su infinita misericordia. Pero cuando llegas a una materia en particular que es corazón pastoral y que son 4 meses de estudio, te dicen, te vamos a preparar, ¿no? Todo lo que necesita un pastor. Pero hay algo que nosotros no podemos darte, y eso solo lo da Dios, y es el corazón del pastor. Por eso no cualquier persona puede levantar la mano y tal vez decir, hermano, yo ayudo en evangelismo, adelante. Hermano, yo ayudo en la enseñanza. Bueno, vamos a tener que estudiar mucho, pero te preparamos. Pero nada te puede preparar para tener un corazón conforme al de Cristo. Por eso confíe en el corazón que Dios ha puesto en su pastor. Si tiene esa necesidad, acérquese con toda confianza. Él va a doblar sus rodillas y le va a guiar en la manera más correcta y conforme nos dice la Escritura. Y segundo, y que es lo que quiero que quede bien claro, porque bueno, ahorita ya dijimos, quiero conocer la voluntad de Dios, creo ya saber cómo acercarme a la decisión correcta, pero hermano, todo salió mal, ¿no? No me cambié de trabajo porque iba a pecar, iba a alejar de Dios, ahora ya perdí el que tengo, estoy buscando uno nuevo. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Cómo explica Dios eso? Y eso es lo que quiero ahora reforzar, hermano, porque es importante, porque a veces nos quedamos en la idea de que si obro bien y cumplo las palabras que dice el Señor en su Biblia, entonces automáticamente voy a prosperar y me va a ir bien y voy a ser rico y mi familia va a estar bien y ninguna enfermedad me va a quejar. Y no es cierto, ¿no? Entonces vamos a responder a esas preguntas. Hermano, ¿qué pasa si tomé la decisión correcta, salió mal? Bueno,
¿Qué dice Juan 16? Cristo mismo nos dice, estas cosas os he hablado para que tengáis paz en Cristo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y creo que esa es de las cosas que me impulsó a mí a estudiar bien la palabra de Dios, hermanos, porque yo vi muchos corazones lastimados que les prometían, si te acercas a Dios, Él va a sanar todas tus dolencias y te va a quitar esa enfermedad y tu familia va a prosperar y te va a ir bien. Y la palabra de Dios no dice eso. Cristo nos dice, estamos en un mundo caído, vamos a tener aflicción, tal vez las cosas no van a salir bien, pero tú confía, yo ya lo vencí, es decir, yo ya pagué esa deuda para que un día cuando estés conmigo puedas vivir toda la eternidad. Entonces tal vez aún tomando decisiones correctas, hermano, las cosas van a salir mal, pero eso no nos debe de alejar de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué podemos confiar en qué? En que todo lo que nos sucede, que dice Romanos, ¿qué le dice Pablo a la iglesia de Romanos? Porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Es decir, no todas las cosas van a salir bien. Dice, todas las cosas van a ayudar a bien. Tal vez en esa dificultad Dios está cambiando mi corazón. Tal vez me estoy transformando en un mejor esposo, en una mejor esposa, en un mejor creyente. Entonces, Dios ha dispuesto todo de tal manera en que Él nos va a estar enseñando algo siempre, independientemente del resultado. Y bueno, hermano, si todo sigue saliendo mal, ¿qué dice la palabra de Dios? Le dejo 2 versículos, 2 de Corintios. Porque esta leve tribulación, es decir, ahorita lo mal que te está yendo, hermano, produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Este versículo me encanta y se los explico. Imagínense que, no sé si usted tenga algún pavor, ¿no? Pero hay gente que odia a las serpientes, bueno, yo lo conozco de primera mano con mi madre, no puede ni verlas, ¿no? Ni tolerarlas. Hay alguien que puede tener terror a las arañas, ¿no? A las ratas. Bueno, ¿y qué tal si yo le digo, hermano, métase en un minuto en esta caja llena de serpientes? Si aguanta 1 minuto, le damos 100,000 pesos, ¿no? Pero si aguanta 2 minutos, le doy 200,000, ¿no? Y entonces podrás estar sufriendo y haciéndote chiquito y diciendo, ¿cómo estoy soportando esto? Pero si aguanto, no van a ser 200,000, van a ser 300,000. Eso es lo que le está explicando Pablo. Te está diciendo, esta tribulación que tienes ahorita va a hacer que la gloria eterna sea más gloriosa, más hermosa. Resiste, ¿no? Resiste, sigue creciendo, sigue aguantando. ¿Por qué? Porque simplemente el regalo final va a ser más hermoso. ¿Y qué también les dice Pablo? Pues tengo por cierto que las aflicciones que tengo ahorita no se va a comparar con la gloria que me espera en la eternidad. No importa qué difícil sea, no importa qué mal me está yendo a pesar de obrar bien, no importa, Señor, porque sé que esto es temporal y un día primeramente yo y mi familia te estemos dando la gloria por la eternidad. Y termino con esto, con la historia de Henry Morrison, un misionero muy importante en el cristianismo, hermano, para que entendamos las recompensas. A veces creemos que si hacemos todas las cosas bien y todas las cosas que nos dice la Escritura, el resultado va a ser bueno, ¿no? Y vamos a tener nuestra recompensa aquí. Y de verdad que cuando estaba en la clase de misionería, que es la clase que se encarga de estudiar las misiones, tal vez no es algo muy popular en México, pero en iglesias americanas y europeas, casi siempre hay un ministerio que envía jóvenes a predicar a África, a la India, a donde no ha llegado la palabra de Dios, ¿vale? Entonces, Henry Morrison y su esposa a muy temprana edad decidieron entregarle su vida a Dios y dedicarse a las misiones. Pasaron 40 años en el África sin tener descendencia, con tal de llevar la palabra de Dios en lugares difíciles, remotos. Pasaron hambres, persecuciones. Y después de 40 años, él dijo, creo que he cumplido el propósito de Dios, voy a regresar a mi iglesia, que se encontraba en Nueva York. 40 años, hermano, de misiones, de persecuciones, de dificultad. Toma el barco para ir a Nueva York y cuando se acerca al puerto, el hermano Henry ve a lo lejos que hay una comitiva de globos y pancartas esperando, y él se alegra, ¿no?, en su corazón y dice, la iglesia nos vino a recibir. Lo que Henry no sabía es que en ese barco iba el presidente Roosevelt y había ido a cazar al África, ¿no?, a matar animales, y esa comitiva lo estaba esperando a él, al presidente, no a Henry. Entonces cuenta su esposa que ve cómo el corazón de su esposo se rompe, se quiebra en ese momento, porque cuando baja se da cuenta que la comitiva no era para él y nadie lo fue a esperar, ¿no? Nada más le dejaron un mensaje de que el domingo te vemos en la iglesia, hermano. Entonces
Cuando lo ve su esposa, ve cómo se rompe su corazón en 1000 pedazos, pero no esas penumbras, ¿no?, que a veces sentimos y nos da un bajón, sino que sintió que algo cambió en su esposo. En el camino regreso a casa, lo vio murmurando, lo vio triste, enojado, decepcionado y dando vueltas. Y cuando llegó a la casa, la esposa, como toda esposa que conoce a su esposo, dijo: algo anda mal, ¿no? Suficiente. Necesito que entres a tu habitación y te pongas a platicar y pongas las cosas con Dios en orden, ¿no? Y entonces Henry, refunfuñando, entre enojado y triste, dice: muy bien, ¿no? Pero vio que algo mal andaba en su esposo y necesitaba realmente que platicara con Dios. Y entra Henry, ¿no?, a la habitación, y pues la esposa, ¿no?, dice: bueno, voy a orar, voy a esperar por él, me voy a preparar un café, seguramente esto va para largo. Y sale Henry a los 5 minutos de la habitación con un rostro nuevo, cambiado, feliz, y se sienta al lado de su esposa en el sillón. Y dice su esposa: ¿ya arreglaste? ¿Ya hiciste las paces con Dios? Y le dice: sí. Bueno, ¿qué pasó? Y entonces le cuenta a Henry, ¿no?, lo que sucedió en su oración. Dice que Henry llega y le pone el corazón a Dios, ¿no? Señor, ¿cómo es posible que después de 40 años de haber renunciado a una familia, de servirte, nadie haya podido acordarse de mí, ¿no? Nadie nos haya venido a recibir. ¿Cómo es posible que al regresar a casa no hubiera una sola persona de la iglesia para recibirnos? Y sí, para recibir a esta persona que ni siquiera fue a hacer un evento diplomático o algo, fue a matar animales, ¿no? Dios, mi corazón está dolido, estoy triste, estoy enojado. ¿Cómo es posible que volver a casa no haya podido recibir ninguna recompensa? Y Dios solo le recordó hoy algo, y que se quedó marcado en el corazón de Henry y en el mío, y que espero que se quede en el corazón de usted el día de hoy. Y le dijo: hijo, pero tú todavía no regresas a casa. Y si no entiende el mensaje es: Henry, tu casa no está aquí. Yo te estoy esperando en el cielo. Tu recompensa está ahí, no está aquí. Entonces, hermano, cuando busque la voluntad de Dios, cuando queramos obedecerle y aún así las cosas salgan mal, recordemos: aún no hemos regresado a casa. Dios nos está esperando. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y vamos a agradecer a Dios. Señor, cuántas gracias te damos por la enseñanza del día de hoy. Es hermoso recordar el sacrificio de tu Hijo, entender la redención, porque ahora somos libres del pecado y ahora podemos en sabiduría y inteligencia entender, Señor, cuál es tu propósito, cómo has reunido todo en Cristo. Pero ayúdanos, Padre, a entender tu voluntad, a comprenderla, aquella que has dejado en tu palabra, para que nosotros podamos ser personas santas, distintas, Señor, que persiguen la santidad, el amor, el ejemplo para otros cristianos. Y Señor, aún a pesar de ello, si las cosas no salen bien, Dios, si siguen los problemas, si las enfermedades incrementan, Señor, recuérdanos que aún no estamos en casa, Dios. Tú nos estás esperando, en donde tu Hijo creó muchas moradas para que algún día estemos dándote, no solo nosotros, Señor, sino con muchos creyentes y al lado de nuestras familias, dándote la gloria, Dios, por lo que has hecho hoy en nuestras familias y seguirás obrando. Dios, pongo el corazón de mis hermanos en tus manos, Señor, para que estas palabras las escribas en su corazón y ellos a través de la semana puedan llevarlas a cabo y recordar, Dios, que la obra gigantesca que has hecho en cada uno de nosotros aún está en camino, Dios. Tú seguirás preparando nuestro corazón, santificando, instruyendo nuestra mente para que algún día alcancemos esa meta de estar por siempre contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.